Hola, muy buenas dibujantes, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Carlos Pereire y hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo dibujar una espalda. En este dibujo vamos a utilizar simplemente tres materiales fundamentales, que son, mirad, por una parte, carboncillo normal y corriente en barra tal cual, la goma blandita, que es la goma maleable, yo aquí solo tengo un trocito, pero ya sabéis, la goma esta que es de color gris maleable, y simplemente lápices con T, que recordad, el lápiz con T es el lápiz compuesto. Así que, sin más dilación, chicos, vamos a empezar a dibujar esta espalda y ver cómo dibujamos esas luces, sombras y anatomía. ¡Vamos! Empezaríamos realizando el encaje general. Como veis, yo estoy utilizando un alargador en el cual en la punta hay un pequeño trozo de carboncillo afilado para que pueda realizar el encaje de una forma más sutil, y si hay algún tipo de fallo es mejor hacerlo con carboncillo que con el lápiz con T, ya que simplemente con pasar la mano eres capaz de borrar cualquier error y que tienes más facilidad al final. Entonces, ahora mismo vamos a empezar a hacer la parte para mí más fundamental de este tipo de dibujo, que es delimitar la zona de luz y sombra. Mirad, simplemente tú, utilizando ya sea el lápiz o el carboncillo un poco de lado, empiezas a delimitar. ¿Veis cómo en la fotografía he remarcado esas líneas? Esas líneas son lo que nos va a dar el resultado que buscamos. En el sentido de que tú, cuando estás haciendo cualquier dibujo, este paso es fundamental. Primero encaja en formas geométricas, luego define un poco las formas, y cuando las formas estén definidas, haz esto. Busca esas líneas de las sombras y de las formas en general, pero como estáis viendo es de forma sintética. Ahora mismo son una línea que no tiene realmente ningún tipo de grosor. Ahora es cuando vamos a empezar a darle un poco más de vidilla, para decirlo así, a esa línea. Y como fijáis, pues yo estoy utilizando, por una parte, tanto el alargador con el carboncillo, pero sobre todo, a lo mejor también utilizando el lápiz con T, al igual que algún tipo de difumino o un pincel, yo en mi caso. Y lo que hacemos es darle valor a esa línea, porque si nos fijamos en la fotografía, es más oscura la línea que separa la luz y la sombra que la propia sombra. Entonces hay que darle esa intensidad, al igual que no es una línea en sí, sino que es como una especie de mancha, la cual vamos a ir propinándole poco a poco más y más, digamos, contraste, porque también hay que fijarse una cosa, esa línea no en todos los sitios tiene el mismo grosor y la misma intensidad. Eso va a depender de su contraste. Si entornamos la vista, que es cerrar un poquito los ojitos, veremos que en la parte junto a la escápula izquierda del hombro el contraste es mayor, mientras que en la zona lumbar el contraste es menor, porque están las formas más difuminadas. Entonces vamos a apretar más cerca del hombro y la escápula, pero no tanto a lo mejor en la parte lumbar. También una cosita, como os fijáis realmente dentro de la sombra, ahora una vez tendremos el dibujo más adelantado, lo veréis, pero por una parte esa línea la dejamos más oscura, la sombra le damos una pequeña tonalidad, pero realmente dentro de la propia sombra creamos como una especie de degradado, donde a medida que la sombra se aleja de la línea de la sombra, se va volviendo más clarito. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos sorprendiendo más. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Pues por una parte, delimitar todas esas líneas de sombra que hemos dicho y darles simplemente a todas las zonas de sombra que hemos delimitado un pequeño tono de sombra con el propio carboncillo. De esta forma, va cogiendo más vida nuestro dibujo, y al igual que simplemente estamos siguiendo aún el proceso donde nuestro dibujo simplemente está en 3 tonos, ¿vale? Ese es el objetivo que estamos buscando ahora, simplificar el dibujo, para luego ya empezar a darles más complejidad. Pero si somos capaces de simplemente hacer nuestro dibujo en 3-4 tonos, ya está el dibujo. Lo otro es, recrearse y que hacerlo más realista, más bonito, menos bonito, cada uno yo como se quiera. Pero primero hay que intentar llegar a esas bases. Si llegamos a esa base, tendremos un buen resultado. No querer hacer detallitos, si texturitas, si el pliegue de la piel, cuando aún no tenemos puestas ni por dónde van a pasar las luces, las sombras, ni absolutamente nada. ¿Vale? Paso a paso. Recordadlo. También es que, por ejemplo, ahora estamos en la zona ahí de la escápula donde podemos ver
fijamente como el trapecio se marca bastante y crea pues, ese pequeño hoyuelo con lo que sería el corte muscular del dorsal en general y todos los músculos que hay en la escápula. Eso otro día ya haremos un vídeo, si queréis, ya más de anatomía pura y dura de la espalda en general, porque hay mucha gente ahí es donde tiene más líos, porque ve la zona de la escápula y dice, oh Dios mío, ¿qué es esto? Todo lleno de bultitos. En verdad es simple, se divide en 3 o 4 partes y ya está. Pero hay que entenderlas, porque si no lo que hacemos es crear un saco de nueces por espalda, por torso, o la típica gente que hace abdominales y no hace abdominales. Hace lo mismo, saco de nueces y poco más. Pero bueno, sigamos con nuestro dibujo. Ahora lo que hacemos es darles más contrastes. Como veis, le hemos dado más intensidad a ciertas líneas que lo merecen. Al igual que también recordad una cosa, dadle un poco de vidilla al fondo. No hace falta crear un fondo, pero por ejemplo en nuestro caso, nuestra figura tiene un fondo más oscuro que la propia figura. Entonces nos interesa crear un poco de tonalidad en ese fondo simplemente para que la figura tenga más verisimilitud. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros realizamos una pequeña línea de contorno a nuestro, digamos, dibujo, pero esa línea de contorno realmente en la vida real no existe, ¿vale? Esto es un efecto óptico que realizamos al dibujar para que el dibujo sea creíble, pero realmente no existe una línea de contorno. Lo que existe es el contraste entre la luz que, por ejemplo, hay en el hombro derecho del modelo y la oscuridad que hay en el fondo. Al crear ese contraste entre luz y oscuridad es cuando crean esas siluetas, digamos, esa línea, pero que realmente no existe. Pero como dibujamos lo que creamos es una ilusión, funciona. A partir de ahí, veis pues, cómo vamos aumentando los contrastes. Por ejemplo, en la zona del brazo derecho, darle un poquito más de caña a esa parte del codo. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa, que el codo está más cerca de nosotros que el propio cuerpo. Entonces, hay que hacer entender eso, porque si no tenemos cuidado puede parecer que el brazo tenga algo raro. Entonces, tenemos que remarcar bien ese codo para que tenga el efecto. Al igual que, como veis, pues vamos aumentando esos contrastes en la línea. También hay que remarcar que a mí en general soy una persona que dibuja que le gusta mucho exagerar ciertas líneas estas de la sombra porque le da un efecto visual muy atractivo. Al menos a mí es algo que me encanta y algo que para mí es lo que marca un poco mi forma de dibujar o porque mis dibujos tienen cierta estética. Entonces vamos aumentando los contrastes, ves un poquito ahí bajo de ese negro de la ropa para darle caña, utilizamos ahí el carboncillo bien duro y poco a poco, por ejemplo en la zona lumbar, como no hay muchísimo contraste, yo también lo que recomiendo es, una vez hayas dibujado un poco por encima todo lo que serían esas sombras y luces, pasarle un poco el pincel o un poco el difumino para que se difuminen un poco las sombras y las formas y no sean tan agresivas. Como podéis ver en el pelo realmente lo englobaríamos todo en un conjunto de oscuridad, ya que es un pelo negro. Tú si entornas la vista, recordad, entrecerrar un poco los ojos, el pelo se pone con una masa uniforme negra. Pero nosotros, por una parte, sí que podemos dividirlo en 2 zonas. La parte de la izquierda sí que está en un negro absoluto, mientras que la parte derecha aún tiene esas zonas de luz en ciertos rizos. Nosotros, hemos rellenado totalmente de sombra, pero ahora luego vamos a intentar darle esos pequeños matices. A partir de aquí realmente esto ya es el dibujo en sí, para decirlo así, porque al final estamos haciendo un pequeño estudio rápido, no estamos haciendo aquí una obra brutal, simplemente esto es algo que... Esto es un ejercicio, hay que tomárselo así, no es un cuadro, esto es un ejercicio. Entonces, vamos creando esas pequeñas sombras y esas pequeñas luces para llegar al final de todo, que sería esos ricitos del pelo. Pero realmente todo el dibujo ya está terminado en sí, no tiene mucho más misterio. Ahora, a partir de ahora, ya sería cada uno si quiere darle más realista, menos realismo, si quiere aumentar el fondo, si quiere hacerlo más, digamos, que si quisiera completarle el brazo completo. A mí realmente, como os lo digo, es un estudio, a mí me gusta hacer el brazo, incluso a veces zonas no acabadas, porque me parece bastante atractivo y le da una estética bastante bonita, chula y acorde. Simplemente ahora sería aumentar los contrastes. Si te gustaría llevar a un realismo un poco más extremo, pues ya intentar hacer alguna textura de piel o cosas de esas. Depende del tamaño de tu cuadro. En este caso es un dibujo pequeñito, no puedo pedirle mucho más. Pero este sería un poco el resultado al final. Un dibujo
correcto, un estudio bonito, que al final cumple su función educativa para entender a cómo hacer el efecto piel, entender mejor la anatomía de la espalda y entender luces, contrastes y demás. Y ya estaría el tutorial, chicos. Espero que os haya gustado el estudio. Es un pequeño dibujo, pero que sirve para aprender a hacer la piel, aprende para dibujar proporciones, para dibujar sombras y cómo hacer un poco la anatomía de la espalda en este caso. Así que espero que os haya gustado, que habéis aprendido. Y antes de irme, pues bueno, ya sabéis que en comentarios me gusta que siempre dejéis pues qué os ha parecido el vídeo, cualquier idea que tengáis que os gustaría que trajera al canal, yo os leo, que ya sabéis. Y ya sabéis que en descripción pues tenéis toda la info de pues, si el YouTube, si el Instagram, si todo. También tenéis información sobre las formaciones que hago o también tenéis links para descargaros algún ebook gratis que ya hablé en algunos vídeos anteriores. Así que cualquier cosita, ya sabéis, chequeadlo. Así que poco más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.